Increíble, aunque no esperaba otra cosa del Congreso de la República y mucho menos de los congresistas del Centro Democrático, pues resulta que en la noche de este miércoles en el Congreso de la República se votó la inclusión de 2 artículos a un proyecto de ley orgánica mediante los cuales se les quitaba a los congresistas 14 millones de pesos de gastos de representación que obviamente no deberían estar utilizando porque no están yendo a trabajar al Capitolio Nacional, sino que están trabajando desde sus casas. Por lo tanto, esos 14 millones de pesos de gastos de representación no los deberían estar utilizando. Es plata que les dan a ellos para que, o por lo menos los que viven por fuera de Bogotá, para que puedan pagar los arriendos, el transporte, todo lo necesario, la alimentación para ir a sesionar, para ir a trabajar al Capitolio Nacional. Pero claramente, y más allá de otros congresistas como Gustavo Bolívar y otros de la oposición, los congresistas del Centro Democrático son los peores porque no han querido ir a trabajar al Capitolio Nacional y están cobrando los 14 millones de pesos de gasto de representación y peor aún, hoy votaron en contra de la eliminación de esos gastos de representación. Así lo informó el senador Gustavo Bolívar en la noche de este miércoles, que decía primero en Twitter: ojo que estamos votando el no pago de gastos de representación cuando las sesiones sean virtuales. Ya les cuento cómo queda la votación, es que tiene todo el sentido. ¿Cómo le van a pagar a los congresistas esos 14 millones si no están yendo a trabajar presencialmente? Y posteriormente salió y dijo Bolívar: no a gastos de representación. Ya salieron a decir los del Centro Democrático que devolver los 14 millones de pesos que no hemos devengado por trabajar desde la casa es populismo. Ya pueden saber cómo va a quedar la votación, decía Gustavo Bolívar. Obviamente los del Centro Democrático, que son los que no están yendo a trabajar al Capitolio Nacional, que están recibiendo toda esta plata y que son una manada de corruptos, un poco de sinvergüenzas, que se la pasan hablando del socialismo y el comunismo y el castrochavismo, y va uno a ver y son ellos los que viven de la tetica del Estado, son ellos los que se aprovechan del erario, de los impuestos de los colombianos, y esta es la clara representación de eso, es la radiografía de lo que es el uribismo, que se la pasa hablando del socialismo y los subsidios, y vamos a ver que no son capaces de rebajarse o de quitarse esta plata porque se la están robando al no ir al Capitolio Nacional, y acusan a los que promueven esto de populistas. Imagínense eso. Si los que están promoviendo esto se quieren bajar los 14 millones de pesos porque no se está yendo a trabajar al Capitolio, ¿eso qué va a ser populismo? Eso es más bien un tema lógico de parte de los congresistas y que ya debieron haber hecho hace muchísimos meses, cuando inició toda esta emergencia sanitaria en el país y en el mundo. Pero estos del Centro Democrático pues no sorprenden porque ellos son así. Y finalmente Bolívar anunció que perdimos, el Congreso seguirá pagando gastos de representación en virtualidad. Es que miren, los del Centro Democrático, los uribistas, son los que no han ido ni siquiera un día a trabajar al Capitolio Nacional presencialmente. Y se la pasan quejándose de todo el mundo, y ellos están quedando con una plata que no les corresponde, que no deberían quedarse. Gana el Centro Democrático y la infamia. Seguirán pagándonos 14 millones de pesos por trabajar desde nuestras casas. Todo un robo. El uribismo es un cáncer, hay que extirparlo en las urnas. Y aquí pues publicó Bolívar un video indignado por lo que había sucedido. El Senado de la República acaba de rechazar una proposición que presentamos en el sentido de que los senadores que estamos trabajando desde la casa en virtualidad devolvamos los 14 millones de pesos que nos pagan por gastos de representación. Ustedes saben que los gastos de representación se hicieron para cubrir aquellos gastos en los que incurre una persona, en el caso de nosotros los congresistas, los que viven lejos de la ciudad de Bogotá, para pagar sus arriendos, sus transportes, sus comidas durante el periodo en que estamos sesionando. Pues bien, llevamos 10 meses en la casa y es inaudito que nos estén pagando ese dinero que no nos corresponde. Los están robando, colombianos. Pues hoy votaron en contra los del Centro Democrático y otras personas que ya les daremos los nombres, porque nos dicen populistas.
que los populistas somos nosotros por proponer un acto de justicia con ustedes que la están pasando mal, con muchas personas que no tienen empleo, mientras nosotros estamos devengando casi 34 millones de pesos por estar en la casa y ni siquiera quieren devolver los gastos de representación. Tienen que indignarse de verdad. Están haciendo y deshaciendo desde el Congreso de la República estas mayorías que no se compadecen con las necesidades que tiene la gente hoy en día. Pues bien, nos volvieron a derrotar y hace un ratico nos volvieron a derrotar en el... Impresionante esto que sucede, y así lo informó también el Senado de la República. Fue negada la inclusión de 2 artículos nuevos respecto al pago de gastos de representación al proyecto de ley orgánica 315 del 2020 sobre modernización e implementación de herramientas tecnológicas para el funcionamiento del Congreso de la República. ¿Y saben qué es lo peor? Que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ayer en una entrevista para el periódico El Tiempo anunció que Colombia ya debe estar pensando en imponer nuevos impuestos para pagar una supuesta deuda por la emergencia sanitaria de un dinero que supuestamente ha recibido o ha sacado la nación, el Estado, para atender la emergencia, pero aún no a ver, ¿y dónde está esa plata? Ya la invirtieron en todas las microempresas y medianas empresas, en las MIPYMES de este país. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Por qué miles y miles de empresas, miles y miles de negocios y cientos y miles y hasta millones de colombianos quebrados, sin dinero, en la pobreza extrema? ¿Dónde está todo ese dinero? Si en el 2019 la pobreza extrema en el país, la pobreza monetaria, se aumentó drásticamente en Colombia. Esas son las políticas públicas de este gobierno, y yo no veo que estén invirtiendo todos esos miles de millones de pesos que han recibido en préstamos desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, todo el dinero que han sacado del erario supuestamente para atender la emergencia. ¿Y dónde está toda esa plata? Y si vamos a ver este tipo de cosas, que son noticias que indignan realmente. Si usted gana más de 327.674 pesos en Colombia, no tiene pobreza monetaria. ¿Quién en Colombia vive con 327.000 pesos? Eso no vale ni siquiera un arriendo. Y dice el gobierno que si uno gana eso ya no se encuentra en pobreza, no tiene pobreza monetaria. Y en esto se basan para medir la pobreza monetaria en el país, que aunque estamos viendo que con esta cifra de 327.000 pesos miden si alguien tiene pobreza monetaria o no, aún así en el 2019 aumentó la pobreza monetaria. Imagínense si dijeran, no, una persona que gane más de 1 millón de pesos ya no tiene pobreza monetaria, que digamos podría ser lo lógico, porque uno con 1 millón de pesos por lo menos en un municipio alejado de las capitales paga 400.000 pesos de arriendo y le quedan 600 para las demás cosas. Puede suceder, hay municipios en los que estoy hablando de una sola persona, puede vivir así sin tener créditos, sin pagar universidades, sin pagar otro tipo de cosas, simplemente pagar temas muy básicos y comer casi que con lo mínimo. Con 1 millón de pesos podría ser. Y eso que estoy exagerando. Imagínense, si midieran eso basándose en 1 millón de pesos, mejor dicho, este país tiene unas tasas muy altas de pobreza monetaria, y esas son las políticas públicas de este gobierno y del gobierno anterior y del gobierno de Uribe y de los gobiernos anteriores a Uribe también. Así vienen actuando. Y esto es una sinvergüenzura, y además el Congreso de la República y con esta gente del Centro Democrático sinceramente nos llevan a una hecatombe, en donde todos estos uribistas se la pasan peleando que por el socialismo y el castrochavismo, y va uno a ver, y ellos son más socialistas, castrochavistas, que no trabajan. Dicen que los supuestos mamertos no trabajan, y ellos son los que no trabajan. Se quedan con el dinero del erario cuando no están yendo al Capitolio Nacional. Colombianos, hasta acá esta cápsula, nos vemos en una próxima. Adiós.